Muchas gracias, presidente. Y nuevamente reconociendo la convocatoria que hace hoy Juan Ramón Jiménez con un tema de alta sensibilidad y de mucha apropiación de los ciudadanos. Un activismo muy grande y qué bueno poderlo hoy traer al Consejo de Medellín. Y nosotros vamos a hacer una presentación muy breve sobre temas ambientales en Medellín en general, llegando a la particularidad de lo que está sucediendo con, con los animales en Medellín. Aquí voy a compartir, me excusan, ahí está, perfecto. Si son suficientes los recursos para la vida animal en Medellín. Este es tal vez el fondo de esta intervención, entendiendo que ya previamente los concejales que me antecedieron habían profundizado mucho sobre el detalle, sobre el maltrato animal. Queremos ver es la importancia, la relevancia que tiene para este gobierno la vida animal, porque esto no puede ser de discurso, esto tiene que ser de realidades. Y empezamos con el programa de gobierno de Daniel Quintero, que en las páginas 85 y 86 del programa, posiblemente el mismo no se lo ha leído, como hemos mostrado en muchas ocasiones, no tiene ni idea de lo que dice ese programa, lo puso allá en la registraduría, quién sabe hecho por quién, copió y pegó, pero hay 4 temas, vemos, fundamentales que no han tenido un desarrollo claro, un concepto claro. Se propuso un refugio de vida salvaje, un nuevo jardín botánico ubicado en la cota 1600, entre la cota 1600 y 2500. Hubo una pelea, me acuerdo, en los debates en terrenos de propiedad de Corantioquia, de Lidia en Santa Elena. Contará con una telecilla para permitir la visualización de los habitantes que podrán apreciar. Muy bonito, eso es pues como una, así con el, me imagino el render pues tipo como el que nos pusieron ayer del Central Park de Nueva York, pues una maravilla, increíble. Pues bueno, ahí no hay claridad sobre cuándo va a comenzar este proyecto. Por ejemplo, el tema del fortalecimiento del programa de especies mayores, que atiende bovinos, equinos, asnos, que han sido maltratados, se encuentran en situación de abandono. No hay precisión, no hay claridad al respecto de cómo se ha venido fortaleciendo. Entonces, la palabra fortalecer es como una de esas formas fáciles, facilistas, para no hacer mucho. Fortalecer es una palabra muy vaga, para los vagos, las palabras vagas. La educación, la compromiso con la educación ambiental. Ahorita vamos a ver esto es muy importante. Y en específico unas campañas de desarrollo de comunicación que estimulen el cuidado de la fauna doméstica, como la fauna silvestre, zarigüeyas, otros tigrillos, abejas, en fin. Ahí no se ve, entre otras, qué ha pasado con el fortalecimiento de esas campañas comunicacionales. Los temas de, por ejemplo, evitar el cruel asesinato de zarigüeyas, campañas de concientización ambiental, una palabra entre otras, para que aprendamos mucho el español, la palabra no es concientización, que lo utilizamos tanto, es concienciación, pero bueno, concientización ambiental para evitar el cruel asesinato de las zarigüeyas. No se ven esos programas. El tema del fortalecimiento de la Fundación Miel Colombia, entidades como la Fundación Miel de Colombia, así con nombre propio se dijo, son temas pues que hoy nos está viendo. Entonces hay un incumplimiento del programa de gobierno en lo que veremos posteriormente, siguiente, y es la carreta. Y esto es lo que digo, la carreta ambiental. Aquí vamos a todo lo que vemos de propaganda del gobierno y después veremos los recursos. Cómo esa propaganda la están volviendo realidad, porque uno puede hablar mucho, decir muchas cosas, pero esto va a los temas concretos. Tenemos una cantidad de trinos, especialmente con el tema del cambio climático. Ese es uno de los que yo quería traer aquí a colación con más propiedad. El cambio climático, que evidentemente nos afecta a todos y a las especies animales, sí que las afecta. Hemos visto cómo se han acabado, o al menos puesto en peligro, muchísimas especies animales por cuenta del cambio climático. Eso sí que corren más riesgos porque no hay prevención, evidentemente no existen campañas concretas de prevención. Lo de las abejas, por ejemplo, lo entendemos de una forma entre tantas de esas que corren cada vez más riesgo, pero vemos específicamente entonces en diciembre diciendo que Colombia será la primera ciudad, Medellín, con el plan de acción climática. El cambio climático tendrá efectos peores que la pandemia. Hacer de Medellín el Valle del Sofre es
con el compromiso del C40 y somos 96 ciudades que luchan contra el cambio climático. Medellín se prepara para la próxima pandemia el cambio climático. Siguiente. El cambio climático es la mayor amenaza a la humanidad. Los muros verdes hacen parte de las estrategias de adaptación al cambio climático. Medellín, la primera ciudad en tener listo aprobado su plan de acción climática. Entonces, todo eso, toda esa propaganda de le hable, uno dice, uy, no, esto es mejor dicho, esta es una administración comprometida con el medio ambiente, con el cambio climático. Vamos a ver esto si es carreta o si es realidad. Entonces, vamos a mirarlo con números muy sencillos. Llame al antecedió el concejal Daniel Duque, mostró la reducción. Vamos a verla en detalle, cómo fue esa reducción de los recursos del cambio climático. El presupuesto entre 2020 y 2021 se redujo el 24%. Esto ya pues es bastante eficiente. Estamos hablando en pesos corrientes, ni siquiera en pesos constantes. Es decir, aquí ni siquiera tiene en cuenta la inflación. Pero mientras que el funcionamiento creció el 8%, la nueva la subsecretaría, etcétera, vemos que la inversión se redujo en un 28%. O sea, ni siquiera pues es que hubo una coherencia entre la reducción la reducción de funcionamiento e inversión. Uno dice, hombre, si hay menos plata, pues uno necesitaría menos administración de esa plata, ¿no? Aquí se reduce 28% la inversión de la Secretaría y un 8% se aumenta el gasto burocrático. Y si vamos a la siguiente, vemos con detalle, y aquí empezamos a mirar, bueno, esta sí me gustó, esta es una que me gusta mucho. Estas son las consecuencias del calentamiento global. Este fue el río Medellín hace unas semanas, los videos que todos vimos, como el río Aburrá, pues para ser más técnicos, como el río Aburrá se desbordó, llenó los túneles de parques del río, en fin, pues esto lo vimos todo. Pero entonces dice, estas son las consecuencias del calentamiento global. En Medellín aumentan las precipitaciones, las sequías y los deslizamientos. Los ciudadanos somos los responsables, pero también las ciudades somos los responsables, pero también las más afectadas. Pues esto es términos rimbombantes, así pues nos meten el cuento, la pandemia, el cambio climático, somos las ciudades afectadas, pero vemos a la vez que se reducen los recursos del medio ambiente. Y si lo miramos por grupos, y aquí quisimos hacer un análisis por grupos, este es un cuadro grande, pero vemos que pedagogía, y aquí vemos nomás, pedagogía, la educación tuvo tal vez una de las mayores reducciones. Siguiente, si me pueden mostrar un poco más como con el comparativo. Pasamos en el año pasado de 4.710 millones de pesos a 756, una reducción del 84%. Y aquí lo vemos, si vemos nomás, desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático, 212 millones de pesos. O sea que, pues, da un poco de risa, Chao, ustedes vieron, yo creo que se han gastado más plata en la promoción de los trinos del alcalde que en el desarrollo de las estrategias para enfrentar el cambio climático. Es que nomás el año pasado decíamos desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente y fortalecimiento de la cultura y las buenas prácticas ambientales, 4.710 millones de pesos. Y este año, desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático y fortalecimiento de la cultura ambiental, sumado 756 millones de pesos. Bueno, lo que se aumentó fue la infraestructura verde, pero se reduce la inversión en biodiversidad, 49%. Y ahí lo vemos, por ejemplo, si me lo pueden ampliar un poco, aquí está la recuperación, aumento de la cobertura boscosa en Medellín. Eso todo, los temas ambientales se reducen de 11.400 millones a 5.544 en biodiversidad. El agua en Medellín, el río Medellín, es que ahí lo acabamos de ver, el río Medellín desbordado. Entonces hablamos que es que el cambio climático nos va a acabar con nuestros recursos hídricos y las dificultades, los deslizamientos, etcétera, y se reduce de 34.000 millones de pesos en 2020 a 23.000 millones de pesos en el año 2021, 11.000 millones de pesos menos. El tema de residuos es de lo poco que aumentó, pero en términos casi que de inflación únicamente, pero el bienestar animal, que ahorita lo veremos, se redujo de 11.000 millones a 8.735 millones, y vemos en que solamente aquí se adicionó un programa de bienestar de abejas
se especificó, pero el total es menor para los animales. Y los temas ya pues de gestión y de intervenciones puntuales también tuvo una reducción. En fin, vemos claramente entonces que la carreta del cambio climático, la carreta en pedagogía fue la reducción más drástica, entre otras cosas. Y entendemos que esto es con recursos, claro, con voluntad política, pero con recursos que se hacen las transformaciones humanos, económicos, no solo con poner 2 o 3 tinos, firmar 2 o 3 planes y ya, quedarnos entonces con la felicidad de que Medellín enfrenta el cambio climático, decir que la peor pandemia, que es lo más grave, pongámosle recursos y pongámosle liderazgo, que ha faltado muchísimo. Siguiente. Aquí ya vimos que había habido una reducción del 19% en el tema de vida animal, 11.900 contra 11.000 contra 8.900, siguiente, ya concretamente. Y algo que nos preocupa en el tema de indicadores del plan de desarrollo, y aquí vemos 3 indicadores concretos. Ellos pusieron 6 indicadores, la alcaldía puso 6 indicadores en el plan de desarrollo. Solo 3 son bastante llamativos. Voy a poner animales adoptados respecto a los rescatados a través del programa de bienestar animal. La meta, la línea es de 33, la meta del plan era el 35% de los animales rescatados se adoptaran, que es el porcentaje, reitero, de 33 ya querían llegar a 35, la línea meta en el 2020 era el 33, pero el logro fue solo el 26%, ahí está. Eso es preocupante. Y otros 2 temas que los vemos bastante lejanos de la realidad. Animales identificados con microchip. La meta es llegar a 50.000 en el cuatrienio. En la meta de 2020 era de 3.000 y se lograron los 5.200. Eso es muy, muy importante porque supuestamente se hizo el cumplimiento de la meta. Pues la pregunta es, ¿cómo pretende llegar a 50.000 si solo en el primer año hicieron 5.200? O sea, es decir, solo hicieron el 10% de la meta en 4 años, solo se logró la meta el primer año del 10%. Muy lejano, es que son brincos supremamente grandes. Y lo otro, las personas educadas en manejo responsable de animales de compañía. Querían hacer en el cuatrienio 55.000 y van 3.496. Pues sí, la meta era muy poco ambiciosa, la verdad, el primer año, 3.000 y 2.000, pues de lo que vemos de los animales con microchip y las personas educadas. Pero la verdad, estamos bastante, bastante lejos de la consecución de las metas de estos indicadores en materia de protección de vida animal. Ahí están concretamente 3 indicadores bastante lejanos. Uno, del cumplimiento de la meta que se pusieron para el 2020 y el otro es del cumplimiento de la meta del cuatrienio. No vamos a llegar a este paso a los 50.000 animales identificados con microchip en Medellín. Siguiente. Y ya quiero hacer simplemente unos temas de contratación, que son los que vemos nosotros con más detalle, porque además no solo es que haya plata, sino que esté bien invertida, que se haga de manera transparente. A mí no me sirve nada ponerle, como por ejemplo a los niños de Medellín que dicen que se van supuestamente a duplicar los recursos de buen comienzo que nunca hemos entendido y nunca nos han explicado de dónde van a salir los recursos. Y no solo es que se ponga más presupuesto, sino que se invierta bien, se ejecute todos los días, porque a mí sí me preocuparía mucho, vamos a volver a un segundo buen comienzo, es que, aunque no tenga nada que ver con animales, pero es la forma como actúa este gobierno, que terminen poniendo los mismos recursos para este año y menos días de atención, como está sucediendo, y en mayo no va a haber arrancado programa entorno familiar, para poner un ejemplo. Entonces aquí no solo hay menos recursos, es que solamente entendemos que hay cosas que son llamativas en la contratación. Y vamos a mostrar varias cosas. La primera, existe una gran cantidad de contratos, los grandes, son 5, que los firma no la Secretaría de Ambiente, sino la Secretaría de Suministros. Por ejemplo, la prestación de servicios para el manejo integral de la fauna doméstica de operación del Centro de Bienestar Animal, La Perla, por ejemplo. Eso fue el del 2020. Siguiente. Todos los firma la Secretaría de Suministros. ¿Por qué no la de Ambiente? Yo quiero entender eso. Este es otro. La prestación de servicios para atención a animales domésticos, especies mayores heridas, maltratados o en estado de vulnerabilidad, encontrados en vía o espacio público, procedentes de aprehensión preventiva o incautación. Pues terminó, esto fue para el 2020.
también hecho por la Secretaría de Suministro. Siguiente, vamos a terminar rapidito. Son 5 contratos. 5 contratos. Por favor, si me pueden ayudar. Bueno, 5 contratos de la Secretaría de Suministros que son de temas ambientales, ya si me devuelven un segundo, que suman casi 20.000 millones de pesos. Ojo, eso es muy importante, suman casi 20.000 millones de pesos, contratos que deberían haber sido firmados por la Secretaría de Suministros, de Ambiente, y que por algún motivo, no entendemos por qué, los firma la Secretaría de Suministros. Ambiente debería ser la que firma Suministros. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué, si finalmente es la Secretaría de Medio Ambiente la que debería definirlo, hacer toda la contratación, etcétera, porque además no son todos los contratos, es que uno sí los hace suministros, no es que digan toda la contratación de la alcaldía va a suministros y por eso hace cualquier contrato, no, eso no funciona así en todas las dependencias, y la propia Secretaría de Medio Ambiente contrata temas propios constantemente. No entendemos entonces qué pasa con eso. Y aquí va otro, muy concreto. 2 minutos, presidente, para terminar, es este convenio de la Secretaría de Suministros, nuevamente ambientales, con el área metropolitana. Son 6, había dicho que 5, son 6, que no entendemos porque pasó casi 20.000 millones de pesos. Ahí está. Siguiente, por favor. Aquí está, la plata que contrata la Secretaría de Suministros y no la de Medio Ambiente, no entendemos por qué. Y aquí ya esos 2 para finalizar. Un contrato interadministrativo para la gestión de los proyectos y programas de la Secretaría de Medio Ambiente. Es un contrato entre Medio Ambiente con el IPM, 4.500 millones de pesos. Aquí vemos una cosa, y esto es lo más importante, para ver qué tan relevante es la protección animal para el gobierno en ese sentido. ¿Verdad que el Medio Ambiente sí firma contratos, solo que interadministrativos? 344 contratos se derivaron de eso. Cuestan 3.785 millones de pesos, han costado. Pero solo hay 9 contratistas de 344 por un valor de 293 millones de pesos destinados a los temas de fauna. Es decir, mínima relevancia también en todos estos contratos para la gestión de programas y proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente. Mínima relevancia en los contratos interadministrativos. Siguiente. Y aquí están, son 9 contratistas y ahí están, unas de actividades financieras, son muy pocos. Ahí se puede ver en qué están constituidos esos contratos. Siguiente. Y este es uno muy llamativo, el contrato con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, es un contrato interadministrativo. Lo que el año pasado, ojo, este mismo contrato, el año pasado estaba en el ITM, ahora se pasó al Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Que es una pregunta interesante, ¿por qué la alcaldía de Medellín, que quiere ayudar supuestamente a las empresas o a su conglomerado, entre ellos evidentemente el ITM, por qué le quita un contrato interadministrativo a una institución de educación superior local para dárselo a una departamental, pero con algo adicional? Volvamos a la que sigue siguiente, ya para terminar, es cómo se flexibilizaron los requisitos para ser interadministrativo. A la izquierda, el ITM. Y dice, ¿por qué se escogía al ITM? Decía que por contar con una facultad de ciencias exactas y aplicadas, un departamento de ciencias ambientales y de la construcción, un pregrado en ciencias ambientales y una maestría en desarrollo sostenible, tomado su experiencia, eficiencia, seguridad jurídica, tal. Eso justifica Concejal. el contrato. Sí, ya, un minuto, por favor. Ya le agradezco. Y a la derecha encontramos el contrato firmado con el ITM. ¿Y cómo se flexibilizaron? Básicamente, ven abajo, dice que el Politécnico Colombiano cuenta con capacidad organizacional instalada, además se ha caracterizado por adopción de disciplinas formativas en el contexto, en la educación formal y no formal. Esto es, y lo digo así con mucha tranquilidad, un pago de favores políticos al Politécnico. Porque quitar la plata al ITM, que tiene conocimiento de experiencia, que es una entidad local, y se le flexibilizan los requisitos para poner la platica al Politécnico que no tiene la misma experiencia, tanto que dicen que cuentas con capacidad instalada y que
tiene contexto de educación formal y no formal, es decir, eso cualquier entidad se lo termina cumpliendo. Entonces, eso es lo llamativo, nos llama la atención. ¿Por qué contrata la Secretaría de Suministros y no la ambiental? Porque cuando contrata la de Medio Ambiente, los contratos interadministrativos como el del año pasado, el ITM, tampoco entusiasmo se ha puesto al cuidado y protección animal. Y por último, ¿por qué se traslada al Politécnico Jaime Sasa Cadavid sin que tenga la experiencia conocida? Y por último, ya, este contrato que le entregaron a una empresa Construgeo SAS, ya se ha denunciado en muchas ocasiones, un contrato interadministrativo para el manejo del fauna que hace Metroparques con un contrato interadministrativo que lo pasa el INDER. No entiendo por qué le pasan un contrato interadministrativo el INDER a Metroparques y después a un contrato privado, a un contratista privado que ya sabemos quién es, en vez de estar, entre otras, la Secretaría de Medio Ambiente en todos los temas de fauna de la ciudad. Agradezco mucho el tiempo, la relevancia de esto, y esto es con recursos, esto no es con carreta, el tema del cambio climático, de la protección animal. Muchas gracias, presidente.